Han pasado 19 minutos de las 10 de la mañana, estaba prometida la visita de Eduardo Di Marco, candidato del Frente Popular a intendente aquí en la ciudad de La Plata, en el sector que encabeza a nivel nacional Eduardo Duhalde, que encabeza a gobernador el señor Amadeo, acompañado por la diputada Rucci. Di Marco, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la visita. Gracias a vos. Bueno, se acerca ya el final de campaña, ya estamos llegando a las últimas horas previo a lo que tiene que ver con la veda electoral. Bueno, se ha decidido ser precandidato a intendente, tiene que pasar una interna el día domingo entre 4 candidatos en el sector de Eduardo Duhalde. Pasado esta interna, si es que la gente lo elige como el candidato de ese sector, ¿cuáles son las preocupaciones que usted tiene como ciudadano para llevar, si es que llega al municipio? Es muy buena tu pregunta, porque todo el diseño de nuestro programa, de nuestra campaña, y todo el armado de nuestra lista, en realidad no fue pensada en términos de interna, fue pensada en términos de la general. Uh-huh. Nosotros no concebimos el 14 de agosto como una interna partidaria. No podríamos hacerlo porque en realidad estamos pidiéndole a toda la ciudadanía que nos vote, no a los peronistas, no a los militantes o a los afiliados del Partido Justicialista. Entonces no podríamos haber armado una propuesta política, una propuesta de gobierno, y mucho menos una estructura de una lista sin la pluralidad suficiente como para que la gente se vea adecuadamente representada. Uh-huh. Y podamos de esa manera convocar la intención de voto del conjunto de la ciudadanía, no solamente de los peronistas o de los duhaldistas. De ahí que, así como tenemos como primer candidata a senadora a la señora Chichi Doga, uh-huh, íntima colaboradora de Chiche Duhalde, en lo que fue todo el trabajo social del Ministerio de Desarrollo Social, tanto de la provincia como de la Nación, así como tenemos a ella con un perfil claramente político-social, tenemos a hombres de perfil claramente político, como los muchachos de la agrupación Juan Perón, que responden al Momo Venegas a nivel nacional, uh-huh, son hombres de la política. Pero también tenemos a hombres de la actividad productiva en nuestra región, como el segundo candidato a senador, el ingeniero Francisco Gliemo, que es el presidente de la Unión Industrial. Uh-huh. El otro candidato a senador es el ingeniero Juan Carlos Piancaso, presidente de la Cámara de Comercio. El doctor García Alzueta, que es el presidente de la Sociedad Rural. Quien te habla, que no es un hombre de la política, Eduardo Di Marco no es un hombre de la política, no tengo actividad partidaria, yo soy escribano y soy productor agropecuario, y que me he metido en esto porque creo que era mi deber hacerlo. Con esto que te quiero decir, hemos armado una lista que ya está preparada para gobernar. Ahora, Eduardo, cuando ustedes justamente con cada uno de los integrantes han estado recorriendo cada uno de los barrios, yo he venido diciendo en estos días que a mí me ha parecido fantástico desde todos los sectores, desde el oficialismo a la oposición, pasando por todos los espectros de la oposición, desde la izquierda a la centro-derecha, que han estado cara a cara con los vecinos. Para mí eso es importantísimo, que hayan estado hablando con los vecinos. Bueno, ¿cuáles son las necesidades que ha escuchado, más allá de estar en la periferia más profunda, en el casco céntrico? ¿Hay algunos temas que se repiten? Absolutamente, mira, es difícil hacer una lista porque la verdad que la situación es tan terrible y se contrapone tanto a la Argentina feliz que pretende vendernos el gobierno nacional. Cuando uno sale a la periferia, es decir, uno está en el casco básicamente y en el norte de la ciudad por su actividad profesional, y te encontrás con que la ciudad está exactamente igual o peor que hace 4 años, uh-huh, con algunas mejoras estéticas de cordones, de plazas, de juegos, de algunos aparatos de gimnasia en alguna plaza, aparato de gimnasia al cual no se le pone al lado un profesor de educación física, ¿no? Con lo cual, con el riesgo que eso implica, ¿no? Si querés después hablamos de los planes que tengo en materia de deportes y de gimnasia. Pero salís de eso y el casco está exactamente igual, en el mejor de los casos, que hace 4 años. Ahora, salís a la periferia y te encontrás realmente con África. Es decir, hay lugares donde, sinceramente, yo le pediría a los oyentes que algún día se tomen el trabajo de recorrer con las medidas de seguridad del caso. Con las medidas de seguridad del caso. Bueno, ya está dando un dato. Lo que es el cinturón periférico de la ciudad de La Plata, y uno tenía idea, yo tenía idea desde tan chico, desde hace algunos años atrás, de que se podía encontrar con esas cosas en algunos lugares muy puntuales de bolsones de pobreza extrema en el Gran Buenos Aires, en San Justo, en La Matanza, en San Francisco Solano, por allí. Y hoy lo vemos cerca. Pero lo vemos acá a 20 cuadras, a 5 minutos del centro.
asentamientos que no tienen calles para que entren los patrulleros, a las ambulancias, gente que se quema las casas, las casillas, porque no van a una movilización o a un piquete, gente que le sacan 1/3 de lo que le pagan por trabajar entre comillas, en una cooperativa en la cual, además de hacerle pintar los cordones con pintura al agua, cosa de que la primera lluvia se va, entonces hay que volver a pintarlo, se le quedan con 1/3 del sueldo, no tienen obra social, no tienen aportes previsionales, no tienen derecho a la indemnización por despido porque son socios de una cooperativa. Ahora, ¿y cómo se soluciona eso? ¿Terminando con esas cooperativas y haciéndolo de otra manera o trabajando bien con las cooperativas? Las dos cosas. Yo creo que la asistencia social debe mantenerse, porque aunque parezca mentira, y esto hay que subrayarlo, aunque parezca mentira, después de 8 años de crecimiento ininterrumpido de la Argentina, sigue habiendo hambre, sigue habiendo miseria, sigue habiendo exclusión, y esa es una de las grandes causas de la inseguridad y del crecimiento de la drogadicción y del narcotráfico en la Argentina. Esto es muy claro, y esto sí no es necesario ir al interior o ir a la periferia a verlo. ¿Por qué después de 8 años de crecimiento se sigue viendo este hambre? Bien, porque no ha habido desarrollo. Entonces, la asistencia va a tener que continuar un tiempo, pero con otro criterio, con el criterio de que debe ser no algo sistémico. Es decir, la asistencia social no tiene que formar parte de un modo de construcción política, que es lo dramático de lo que estamos viendo ahora. Es decir, los políticos se han dado cuenta que manteniendo la cantidad de pobres y aumentando la cantidad de pobres se aseguran su permanencia en el poder. Esto lo digo con tranquilidad porque como yo no soy de la política, lo digo hasta con calentura. No sé si te estás dando cuenta. Sí. Lo digo con bronca, porque veo a la gente pobre en los barrios que tiene miedo de salir a la calle, de que lo vean con uno porque le van a sacar el plan. Es terrible, es terrible. ¿Y esa gente cree usted que puede elegir otro candidato, o sea usted o algún otro candidato en el cuarto oscuro? O... Yo creo que puede hacerlo, ojalá tenga la libertad para hacerlo. Y subrayo esto de ojalá tenga la libertad para hacerlo, porque vos sabés muy bien que tener la libertad no es simplemente poder moverse de un lado al otro. Tener libertad significa también saber qué es lo que se está haciendo. Bien, tener la capacidad intelectual para darse cuenta de lo que uno está haciendo. Para eso se requiere no estar presionado, ¿no es cierto? Quizás no haya tanta gente que se sienta plenamente libre siendo pobre y siendo asistida por un plan de esta manera, en estas condiciones. Entonces, como no quiero eludir tu pregunta, ¿cómo se sale de esto? Yo creo que se sale manteniendo el asistencialismo que es imprescindible mantener porque a la gente tenés que seguirla asistiendo. Hay hambre, no podés dejarla sin comida. Hay necesidad de contención en las escuelas, no podés dejar de hacerlo de un día para otro. Pero la única manera de salir seriamente de esto, honestamente de esto, es generando trabajo digno. El trabajo que tenían nuestros viejos. Sí, yo soy nieto de inmigrantes, mi viejo era obrero de frigorífico Swift, yo ahora soy profesor de Derecho Internacional Público, escribano y tengo un campo. Es decir, ese trabajo que te permite el ascenso social. ¿Y el municipio cómo puede hacer para justamente fomentar la creación de mano de obra? Justamente, mira, hay 3 factores que son los que inciden en la corrección de este drama argentino que es la desigualdad social. Los 3 factores son la salud, la educación y el trabajo. De los 3, en el que más puede intervenir directamente es en el trabajo. La educación es un tema básicamente provincial, la salud es un tema básicamente nacional y provincial. En cambio, en el trabajo, la municipalidad puede hacer mucho, generando medidas que generen confianza, seguridad jurídica, promoción de inversiones. La Plata es una ciudad, es un municipio terriblemente rico, con un potencial fenomenal, sobre todo en un capítulo, en un costado que los platenses nunca le hemos dado importancia, que es su capítulo agropecuario. La Plata tiene una capacidad, vos pensás que La Plata tiene un 76% de su superficie rural, y si vos haces una encuesta en el centro y le preguntás a la gente, ¿La Plata es urbana o es rural? El 99% te va a decir que es urbana. Es urbana, sí. No tenemos conciencia de nuestra ruralidad. Y esa ruralidad moderna, como se la interpreta hoy, incorporándole valor agregado, es fenomenalmente generadora de empleo. Una ruralidad que hoy, para ir a comprar una máquina fertilizadora o una sembradora o una desmalezadora, tiene que ir a una agencia que la trae de Córdoba o de Santa Fe, porque aquí no se produce. Y nosotros tenemos un puerto aquí en la puerta con la posibilidad de ingresar insumos
para establecer, te doy un ejemplo, ¿no? Para ser concreto, una fuertísima instalación de maquinaria agrícola. La Plata puede ser un centro de producción de maquinaria agrícola fenomenal, con lo que eso intensiva, porque al lado de la producción de maquinaria agrícola viene la producción metalmecánica, para esa producción de maquinaria agrícola. Y tenemos un parque industrial que tampoco se aprovecha como se debería aprovechar. Pero tal cual. Y tendríamos que tener todo un partido industrial, no un parque industrial, no un gueto, sino que tendríamos que generar condiciones medioambientales, además, para poder instalar industrias de manera sustentable. Y La Plata tiene todo para eso. La Plata no tiene condicionamientos topográficos. La Plata se puede extender hacia el oeste y hacia el sur tranquilamente. Con pocas obras de infraestructura podemos generar lo que se llaman ejes de desarrollo. Yo soy profesor en la Universidad tengo una cátedra, soy titular de la Cátedra de Desarrollo Regional. De esto algo sé. Es decir, hay condiciones para generar lo que se llaman ejes de desarrollo hacia la Ruta 36 y hacia la calle 90 cuando se convierta en Ruta 6, que esperemos que sea pronto, nos lo vienen prometiendo de hace más de 30 años, e ir trasladando la ciudad hacia el oeste y hacia el sur. De esa manera, no solamente vamos a promover, entre otras medidas, con la infraestructura, la instalación de industrias generadoras de mano de obra, porque no sé si terminé contestando tu pregunta, estábamos hablando cómo salíamos de las cooperativas. Sí. La única manera de salir de ese sistema de esclavitud moderna, que son estas cooperativas, es generando empleo digno. Vuelvo entonces al punto. Con esos ejes de desarrollo vamos a permitir encarar otros problemas que también quizás formaban parte de alguna pregunta posterior tuya, pero que tienen que ver con la planificación de la ciudad. Esta ciudad fue modelo de planificación en el mundo cuando fue fundada. En 1889 fue presentada en la Exposición Universal de París, en oportunidad del centenario de la Revolución Francesa, del primer centenario de la Revolución Francesa, por el mismo Vernet, por Jules Vernet, como modelo de urbanización en el mundo. Fue una ciudad que nació planificada. En ese momento está bien, tenía su río, tenía su costa de río, Berisso y Ensenada formaban parte de La Plata, hasta 1957. Tenía un puerto en la puerta, en 1907 se creó su zona franca, primera zona franca de Argentina. Fíjate vos cómo pensaban los hombres de esa época. ¿Qué ocurre? Desde hace ya algunas décadas, y en estas últimas décadas se ha agudizado, esta ciudad ha perdido totalmente el rumbo. Se ha hecho cualquier cosa en cualquier lado. Y lo que es peor, se ha concentrado la actividad de la ciudad en 25 o 30 manzanas. Y hoy nos rasgamos las vestiduras con este tema del COU, del Código de Ordenamiento Urbano. Si vamos a hacer más pisos, 15, 20 pisos, en tal o cual lugar, y no nos preocupamos por pensar, es lógico que la ciudad se siga construyendo en el centro y creciendo hacia arriba, abarrotando la infraestructura ya arcaica que tiene. No miramos hacia el oeste y hacia el sur, no pensamos en irnos un poco hacia el oeste, acercando los servicios a la gente de Abasto, de Colonia Urquiza, de Echeverri, de Olmos, que para venir a hacer un trámite de la municipalidad tiene un viaje entre ida y vuelta de 3 horas. Bueno, y ahí entra el tema tránsito y entra el tema transporte también. Pero exactamente. A mí me preguntan cómo piensa resolver el tránsito y termino hablando de esto que te estoy hablando a vos. Porque no podemos resolver el tránsito si no planificamos la ciudad. Si se sigue centralizando en 25 o 30 cuadras a la redonda, imposible. Claro, y viniendo todo el mundo allí todos los días, con todos los micros, con todos los autos. Entonces tampoco el problema se resuelve generando más playas de estacionamiento, porque además tenemos las napas a una profundidad no muy profunda. Entonces las cocheras subterráneas están muy limitadas. Hay que construir edificios de cocheras, con lo cual seguimos atiborrando de cemento el centro de la ciudad, restando espacios verdes y aumentando más cemento. Yo soy un gran admirador de Curitiba en Brasil. Curitiba es una ciudad que ha sabido encontrar un punto de equilibrio entre sus intereses económicos y comerciales y el desarrollo sustentable de su comunidad. Ellos a fines de la década del 60, 1967, crean el Instituto de Investigación y Planificación Estratégica. Ese es uno de los capítulos de mi plan de gobierno. La creación del Instituto de Investigación y Planificación Estratégica, que no actúe espasmódicamente, porque resulta ser que este intendente, enfrentado con el anterior, le quiso modificar rápidamente la ordenanza de ordenamiento urbano, generando nuevos negocios, ¿no? Y
¿Cómo terminó esta historia? 2, 3 años de discusiones, sí. Y luego de un año de ser aprobada, frenada por la Corte, y ahora no sabemos en qué estado está. ¿Por qué? Porque el gobernante, a mi entender, tiene por finalidad, primero, administrar los recursos de la gente de manera honesta. Esto que parece tan burdo y tan elemental, hoy se transforma en un reclamo de la sociedad. Muchachos, no roben más, es lo primero que la gente nos pide. Pero además de administrar los recursos de la gente honestamente, tenemos que tener la inteligencia, la capacidad, el equipo, como para saber priorizar las cosas. El gobernar es definir prioridades. Los recursos son siempre escasos. Tenemos que saber qué es lo que hay que hacer primero, qué es lo que hay que hacer segundo y qué es lo que viene después. ¿Bien? Si nosotros no nos damos cuenta que la planificación es el punto fundamental y a partir de esa planificación asignar recursos para, por ejemplo, llevar oficinas que están centralizadas en el Palacio Municipal o en las torres de la Plaza Moreno hacia cada uno de los centros urbanos donde son requeridos. ¿Cómo puede ser que una verdadera ciudad como Los Hornos o como Villa Elvira, con población más grande que muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires? Tal cual. Y que algunas provincias. Es cierto. No tengan que venir a la Plaza Moreno a resolver sus trámites. ¿Cómo puede ser que nuestros vecinos de Villa Elisa o de Citibel tengan que estar viniendo al centro para resolver esos problemas? Nosotros tenemos en la capital federal un ejemplo que arrancó con lo que se llamó en su momento los centros de gestión y participación, y que ahora son las comunas. Sí, diferentes colores partidarios también lo hicieron. Tal cual. Entonces, nosotros tenemos una municipalidad, un partido de más de 700.000 habitantes, con una extensión geográfica fenomenal. Es grandísima La Plata. No puede ser que sigamos concentrando, como en términos de país, con un régimen tan unitario como el que tenemos, y no darnos cuenta que los vecinos de Echeverri, de Olmos, de Abasto, los vecinos de Villa Elvira, de Alto de San Lorenzo, de Ignacio Correa, de Arana, los vecinos de Villa Elisa, de Citibel, tienen que tener un nivel de autonomía que les permita vivir, levantarse a la mañana, y si no tienen necesidad para otra, no venir al centro. Entonces, si nosotros logramos eso, que además es hacerle la vida más sencilla a nuestros vecinos, vamos a lograr también solucionar otros problemas que venimos discutiendo desde hace años y que parece que no tienen solución porque no la tienen en este marco de falta de planificación. El tema del transporte no es un tema que se pueda resolver comprando más micros, por más 0 kilómetros que sean. Sí, se puede llegar a viajar con un poco más de confort, nada más que pero eso. Se va a seguir tardando montones, respirando un clima, un aire recontraviciado, llegando a un lugar donde está lleno de autos que se cruzan, los choferes que se vuelven locos porque está todo hacinado, el producto de la hacinación, ¿no? El producto de la hacinación. Si nosotros no volvemos a planificar nuestra ciudad, nos va a ir mal. Mi objetivo, el objetivo de nuestra lista, para eso tenemos integrado a los sectores que tenemos integrados, a los que tienen claramente imbuido el espíritu de lo social. Te hablaba de estas mujeres que están con Chiche Duvalde. A los que tienen claramente imbuidos el espíritu de la política, porque la política es una buena cosa también. Acá se ha desprestigiado enormemente en la Argentina, pero debiera ser una de las actividades más sublimes del ser humano. A esos muchachos que son todos jóvenes de la política, a estos hombres que te mencionaba recién, no tan jóvenes, pero son hombres experimentados. Por algo llegaron a ser presidente de la Unión Industrial, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la Sociedad Rural. Son hombres con experiencia, hombres que, como el candidato a intendente, no necesitan de la política para vivir. No venimos a la política para hacer una carrera política. Yo no me pienso jubilar en la política, no tengo ningún interés. Yo quiero volver a vivir de mi escribanía y de mi campo. Amo lo que hago, pero, como dice la canción de Serrat, harto ya de estar harto y de putear desde la esquina, dije, no, si queremos cambiar esto, y noto que la mayor parte de la gente común quiere hacer lo mismo, hay que meterse. Si no, esto no va a cambiar. ¿Me entendés? Uno de los temas que usted hizo que hace un rato tiene que ver justamente con uno de los temas de campaña del oficialismo comunal, estoy hablando, encabezado por Pablo Bruera, candidato a intendente o precandidato de Frente para la Victoria. Cuando uno consulta a cualquier candidato al intendente o al mismo intendente, tal vez lo primero que hace mención es el tema del espacio público. Y usted hace un rato habló justamente sobre el espacio público y por ahí los aparatos que se pusieron que tenían que ver con la educación física sin algún profesor que tiene su reo. Bueno, cuéntenos un
un poco la idea que tiene usted de estos espacios. Mira, yo soy un convencido. Introducción al tema, primero. Yo tengo un vicio de la docencia. Sí. No creo que haya intendente o candidato a intendente que tenga con honestidad la posibilidad de decir que sabe de todos los temas, ¿no? Que sabe de turismo, de cultura, de sanidad, de obras públicas, de economía. No, es imposible. Difícil, ¿no? Sí. Yo tengo mi experiencia en determinado rubro, pero la municipalidad es mucho más que eso. Yo cuando hice la Catedral de La Plata, cuando terminamos las torres de la Catedral de La Plata, me rodeé de los mejores, del mejor ingeniero en fundaciones, del mejor especialista en arquitectura neogótica, del mejor restaurador de edificios, y logramos hacer en 2 años y medio de lo que durante 60 años no se había podido hacer. En la municipalidad lo mismo, me voy a rodear de los mejores. Para responder tu pregunta, en el área de deportes, primero, no puede ser que un municipio como La Plata, con el tamaño que tiene, con la importancia que tiene, tenga simplemente una dirección de deportes. Deportes tiene que tener un nivel de secretaría en La Plata. No puede ser que La Plata tenga en su dirección de deportes 30 profesores o más de 30 de profesores de educación física muy mal pagos, sin hacer nada, cuando pusieron aparatos de educación de gimnasia en las plazas, cuando sabemos el riesgo que significa. Pues está muy lindo, vamos a hacer gimnasia a la plaza, sí. Pero si yo no me hago un estudio cardíaco previo, o no tengo un profesor de educación física que me mira y ve si estoy haciendo la rutina de gimnasia adecuada, puedo estar haciendo macana. Sí, un simple desgarro. Un simple desgarro. Entonces, hagamos las cosas bien si las queremos hacer. No hagamos todo por la galería, para que la estética muestre. Ahora que pintamos los cordones, ponemos jueguitos y aparatos de gimnasia en las plazas. Yo, en materia de deportes, conozco muy bien el ejemplo, pues he estado y lo conozco, el ejemplo de Australia y el ejemplo de Nueva Zelanda, donde si bien ellos básicamente orientados para el rugby, sí, no tanto como para el fútbol, pero han logrado, con la interacción entre el Estado, los clubes, los colegios públicos y privados, generar un clima, yo te diría, de obsesión por el deporte, tal que vos no entras a una casa, en todas las casas te metés en el living y están viendo un partido de rugby. En todas las casas están pensando en qué club o contra qué club juega su hijo ese fin de semana, dónde está entrenando, ¿me entendés? Adaptado a la Argentina, donde quizás el rugby, que es muy popular, por supuesto, también, popular, sí, sobre todo de Plata, sí, no excluye al fútbol como sí prácticamente lo hace en Nueva Zelanda, ¿no? Y casi también en Australia. Pero con el rugby, con el fútbol, con otras especialidades deportivas, la Municipalidad de La Plata, que tiene que tener recursos para ello, no la miseria que asigna hoy al deporte, por eso simplemente una dirección, tiene que aplicar recursos para recuperar los clubes de los barrios, para hacer interactuar a los clubes, a los dos grandes, Estudiantes y Gimnasia, con los clubes de los barrios, con los colegios, y generar un clima de deporte obsesivo, que los pibes se obsesionen por el deporte. Esa es la única manera de sacarlos de la droga y de la vagancia. ¿Me entendés? Entonces ya tenés la ventaja que en sí misma significa la actividad deportiva para la salud física y mental del individuo, sino que además te sirve también para resolver el otro problema, también como decíamos hoy con respecto al trabajo digno, el otro problema que es la delincuencia, el narcotráfico. Usás el deporte también para eso. Por eso cuando hablamos de seguridad, ¿no? Y me dice, ¿es mano dura? No, la cuestión no es mano dura, ni dura es la ley, pero es la ley. Está bien, la policía tiene que aplicar la ley, el juez tiene que aplicar la ley, eso es fundamental. Sí. El orden tiene que estar. Yo soy un creyente en el orden y en la aplicación de la ley. Eso está muy bien, pero con eso no basta. Con eso no basta. El Estado tiene la obligación de generar condiciones de convivencia social que hagan que la sociedad no llegue a esos extremos de delincuencia. Entonces, a través del trabajo y a través del deporte, y no estoy inventando nada, es tan viejo como los griegos o los romanos, ¿me entendés? Sí, sí. Simplemente que tenemos que darnos cuenta que el gobernante, el político, no tiene que servirse de la política, tiene que venir a la política para servir, no para servirse. Todo esto que estábamos hablando, Eduardo, depende del domingo, pero no solamente para usted, sino para el resto de los candidatos que están en el mismo sector. ¿Piensa que si usted gana estas elecciones del día domingo, en lo que hace a la interna encabezada por Dualde a nivel nacional, el resto de los candidatos, Carpinetti, Granillo Fernández, Garro, van a acompañar en octubre? Yo sinceramente creo que sí.
tanto en el caso de Granillo Fernández como en el caso de Carpinetti, hay compañeros, hay peronistas que entiendo que si ellos tienen el patriotismo y la vocación ciudadana, que estoy seguro que tienen, van a acompañar el proyecto. En el caso de Garro no te lo puedo decir con tanta certeza porque él viene de otro sector político. Entonces no sería de extrañar que él, si pierde esta elección interna, adopte una estrategia que tenga más que ver con el proyecto del PRO a nivel nacional, claro, y no con el proyecto del dualdismo a nivel local. Entonces ahí no te lo podría decir con certeza. Ojalá nos acompañe también porque tiene gente interesante también y tiene algunos amigos míos están en su lista. Ojalá nos acompañe también, pero son dos cosas diferentes. Es decir, aquí hay dos listas peronistas, tres listas peronistas te diría. Si bien yo no tengo actividad partidaria, vengo de una familia peronista, y otra que no lo es, ¿no? Entonces, a tu respuesta es eso. Yo creo que las tres listas peronistas, gane quien gane, sin duda van a acompañar al proyecto de Duhalde presidente y acompañar al que sea elegido de entre ellos tres como el candidato dualdista. En el caso de Garro, como te digo, él responde a otro proyecto político, así que no te sabría decir. Gracias por la visita. No, gracias a vos, muy amable. Estábamos en comunicación con Eduardo Di Marco, precandidato a intendente por el Frente Popular. Tiene la lista de Eduardo Duhalde a nivel nacional, que tiene la lista de Amadeo a nivel provincial, Chiche Doga a nivel senadora, y él, por supuesto, como candidato a intendente para este día domingo en las primarias, en las internas, porque justamente en este caso sí hay internas, que vamos a estar. Gracias por la visita. Y la lista es, recordad, la 132E, de Eduardo Duhalde, Eduardo Amadeo y Eduardo Di Marco. www.keopfm.com.ar